Hola, buenas tardes, bienvenidos. El día de hoy vamos a tener una clase magna que vamos a abordar el tema de prueba de hipótesis. Este tema corresponde a estadística descriptiva. Vamos a comenzar dando una breve semblanza de mi experiencia académica. Soy egresada de la UAM Azcapotzalco con la maestría en economía. También tengo la licenciatura en Economía por parte del Instituto Politécnico Nacional y el día de hoy vamos a abordar el tema de pruebas de hipótesis. Les mencionaba yo que las pruebas de hipótesis corresponden a la parte de estadística inferencial. ¿Qué vamos a ver en estadística inferencial? Nosotros en estadística descriptiva lo que hacíamos era estudiar una población, revisar toda su información y a partir de ella poder describir las características más importantes a partir de los parámetros que estamos obteniendo. ¿Cuáles son estos parámetros? Media, mediana y moda. Por ejemplo, podíamos decir de un grupo de estudio cuál era la edad promedio de esta población, las edades que más veces se repetían, y podíamos describir las principales características a partir de estos parámetros que obtenemos de nuestra población. En el caso de estadística inferencial, lo que hacemos es tomar una muestra representativa de esta población. En algunos estudios no es posible abarcar toda la población. A veces es complicado por tiempo, por dinero. No se pueden hacer estos estudios tan extensivos de toda la población y lo que hacemos es tomar una muestra representativa. Por ejemplo, queremos establecer el promedio, las edades de los estudiantes de la Universidad UTEL y tendríamos que, para poder saber cuál es el promedio de edad, tendríamos que entrevistar a todos los estudiantes. Es alrededor de 17,000 estudiantes que tiene la Universidad UTEL. No podríamos abarcar a todos esos 17,000 estudiantes. Tomamos una muestra representativa y a partir de esta muestra nosotros vamos a calcular estadísticos, esperando que este valor promedio que obtenemos de esta muestra sea igual al que estamos obteniendo de la población. Por eso estamos recurriendo a esta muestra y a partir de ella podamos empezar a tomar decisiones. Nos estamos limitando a una muestra y esta es la parte que va a abarcar la estadística inferencial. Vamos a tomar decisiones a partir de esta muestra. Algo muy importante para realizar un estudio de inferencia estadística es que la muestra debe lograr una representación adecuada de nuestra población. Esta es la parte importante, representación adecuada. Por ejemplo, si estábamos hablando de los estudiantes de la universidad, si solo tomamos a los hombres, estaríamos sesgando nuestra información. Necesitamos considerar tanto a hombres como a mujeres para que logremos una adecuada representación de la población y reproduzca mejor los rasgos esenciales que tiene nuestra población que estamos analizando. Entonces es muy importante para que nuestros estudios sean correctos, necesitamos que esta muestra sea representativa, que reproduzca las características. Ahora lo que vamos a hacer en la prueba de hipótesis es, necesitamos nosotros empezar a tomar decisiones, acerca de esta muestra que nosotros seleccionamos. Teníamos nuestra muestra representativa, vamos a ponerla aquí, nuestra muestra, y a partir de esta muestra nosotros necesitamos tomar decisiones. Entonces lo que vamos a hacer es una prueba de hipótesis que nos va a permitir, que nos va a dar evidencia de qué es lo que estamos haciendo y nos va a permitir extraer conclusiones para aceptar o rechazar los supuestos que hemos planteado acerca de esta muestra
que nosotros estamos seleccionando. Entonces, lo que es la prueba de hipótesis es un procedimiento que vamos a realizar para poder obtener conclusiones y tener evidencia de si aceptamos o rechazamos el planteamiento que realizamos. Vamos entonces ahora a ver las diferentes pruebas de hipótesis que nosotros podemos plantear. Para hacer el planteamiento de las pruebas de hipótesis, lo que vamos a utilizar es nuestra gráfica que veníamos utilizando de la distribución normal. Teníamos aquí nuestra distribución normal. Permítanme, vamos a ponerla aquí arriba para que ustedes la puedan apreciar. Esta es nuestra gráfica de distribución normal, que nos dice cuál es el comportamiento que tiene la población. Lo que vamos a hacer, el primer paso para nuestra prueba de hipótesis es identificar la región donde vamos a aceptar o vamos a rechazar nuestra prueba. ¿Qué vamos a aceptar? Vamos a plantear, por ejemplo, nuestra hipótesis nula. Cuando hacemos un procedimiento de prueba de hipótesis, utilizamos la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, que la vamos a llamar 1. Lo que vamos a tomar es el parámetro. Este es nuestro parámetro, ¿se acuerdan? Esta es la media poblacional. Estamos hablando de nuestra media poblacional y la vamos a tomar de ahí. Después vamos a decir, por ejemplo, la media poblacional tiene un valor de 16.1. Esta es nuestra media poblacional. Lo que vamos a hacer es un contraste. Nuestra hipótesis alternativa es la que va a contrastar con la hipótesis que estamos con nuestra hipótesis nula que llamamos 0. La hipótesis alternativa entonces va a ser nuestro parámetro, y lo que queremos decir es que hay un cambio que no se va a comportar. En la hipótesis nula lo que planteábamos es la media es igual a 16.1. El contraste que vamos a hacer en nuestra hipótesis alternativa, es decir, la media es diferente a 16.1. Eso es lo que vamos a hacer. Si lo representamos en nuestra gráfica, cuando estamos hablando de un cambio en el parámetro, cuando ponemos este símbolo representa un cambio. Al plantear un cambio en el parámetro, lo que vamos a hacer es entonces una prueba de 2 colas. ¿Por qué? Porque puede cambiar nuestro parámetro y para eso lo vamos a identificar de esta manera. Aquí vamos a tener esta parte amarilla, es nuestra zona de rechazo. Esta va a ser nuestra zona de rechazo y toda esta parte del medio va a ser nuestra zona de aceptación. Si el parámetro que obtenemos es igual a este, entonces vamos a aceptar la hipótesis nula. Si es diferente nuestro parámetro, entonces lo que vamos a hacer es rechazar la hipótesis nula si nuestro parámetro cae de este lado, donde está nuestra H1, aquí va a estar H1 y esta es H1. Esas son las 2 zonas de rechazo que tiene nuestra prueba de hipótesis. Aquí estamos planteando un cambio. Podemos también plantear otra prueba de hipótesis. Ahora lo que vamos a plantear, otra forma de plantearla es que la hipótesis nula va a ser, vuelvo a retomar mi parámetro, digo que es igual a 16.1. Pero ahora lo que voy a plantear en mi hipótesis alternativa va a ser que la media sea, vamos primero con que sea mayor a 16.1. Lo que estoy planteando en esta prueba de hipótesis es que mi parámetro va a ser mayor. El contraste que estoy planteando yo aquí es que es mayor y aquí lo voy a observar. Si lo vemos en nuestra gráfica, entonces, cuando yo planteo que es mayor, lo voy a representar de este lado. Esta zona que voy a marcar con amarillo va a ser mi zona de rechazo. Ahí voy a rechazar mi prueba de hipótesis. Esto es cuando quiero plantear un aumento en el parámetro. Si lo que yo quiero plantear, voy a borrar este ejemplo, voy a borrar esta gráfica
para plantear otra tercera prueba de hipótesis que podemos establecer. Y lo que vamos a plantear en la tercera prueba de hipótesis es una disminución en nuestro parámetro. Y vamos a plantearlo de esta forma. Dejamos nuestra hipótesis alternativa y lo que vamos a hacer es un cambio en el parámetro. Ahora vamos a decir que la media es menor. En este caso va a ser menor. Aquí lo estamos planteando. En nuestra gráfica va a quedar de esta forma. Cuando lo que yo quiero es una disminución, ahora voy a plantearlo mi zona de rechazo de este lado. Y así voy a estar estableciendo mis tres pruebas de hipótesis. La hipótesis, cuando hay un cambio en el parámetro, es una prueba de dos colas. Cuando estoy hablando de un aumento en mi parámetro, como lo planteo aquí, estoy hablando de una prueba unilateral. Y cuando estoy hablando de una disminución en mi parámetro, como lo hago aquí, estoy hablando de un cambio en el parámetro. Si lo vemos en la presentación, déjenme borrarle para que podamos ver las tres gráficas. Si nos ponen la presentación, por favor. Vamos a ver las tres gráficas y vemos las tres formas que tenemos para representar nuestra prueba de hipótesis, que son tres, y aquí estamos viendo en nuestras gráficas. Permítanme borrar esto para que ustedes puedan apreciar mejor las gráficas que estamos presentando. Y aquí están las que yo les mencionaba. Aquí está la prueba de dos colas, cuando lo que queremos mostrar es un cambio en nuestro parámetro. Cambio se va a representar siempre como diferente. Mi media va a ser diferente. Ese es un cambio en el parámetro. En esta siguiente, en la gráfica del medio, en esta gráfica estamos representando un aumento en el parámetro. Estamos diciendo que la media va a ser mayor y aquí lo representamos y aquí está nuestra zona de rechazo. En la última gráfica estamos viendo que es una disminución en el parámetro. La media va a ser menor y por lo tanto estoy representando una disminución en mi parámetro. Y estas son las tres pruebas de hipótesis que nosotros vamos a manejar y que vamos a plantear. Necesitamos entonces dos, mi prueba de H0 que representa la hipótesis nula, H1 que representa la hipótesis alternativa, la hipótesis que voy a contrastar con mi parámetro, ya sea para un cambio, un aumento o una disminución. Vamos a ver estos ejemplos para poder familiarizarnos con las hipótesis que nosotros estamos planteando. En el primer ejemplo vemos la milla por galón promedio de un nuevo modelo de automóvil es 32. Entonces estamos planteando nuestra hipótesis nula. Aquí no nos dice si aumenta o disminuye. En este primer ejemplo solamente nos plantea la milla por galón promedio de un nuevo modelo de automóvil es de 32. Nosotros podemos plantear nuestra hipótesis nula H0 va a ser igual, tomamos el resultado del parámetro que nos están dando 32. Como no nos dice en la redacción qué es lo que vamos a contrastar, entonces nuestra hipótesis alternativa va a ser un cambio en el parámetro. Por eso aparece este símbolo que tenemos aquí, un cambio en nuestro parámetro. Aquí nos lo está indicando. Puede ser mayor o puede ser menor ese cambio en el parámetro. Otro ejemplo nos dice más de 65%. Aquí estamos hablando de una población del 65% de los empleados. Corresponde a una proporción de todos los empleados que tenemos y nos está mencionando más del 65%. Entonces, en nuestra prueba de hipótesis lo que vamos a plantear es nuestra hipótesis nula, la proporción es mayor a 0.65. Eso es lo que estamos planteando aquí en nuestra proporción.
El contraste, nuestra hipótesis alternativa, si este es mayor, entonces lo que vamos a hacer en nuestra hipótesis alternativa que sea menor, que la proporción sea menor a 0.65. Y esto corresponde a una prueba de hipótesis que lo que quiere probar es una disminución en el parámetro. El siguiente ejemplo, en promedio los empleados de cierta compañía viven a no más, aquí nos están diciendo, a no más de 15 millas de la misma. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es plantear mi hipótesis nula, tomo el parámetro y digo no más, entonces la media es menor o igual a 15 millas. Eso es lo que me está diciendo aquí en no más de 15 millas. En mi hipótesis alternativa lo que voy a hacer es decir, la hipótesis alternativa es, la media es mayor y lo que estoy señalando aquí que mi hipótesis va a ser mayor a las 15 millas. Lo que quiero decir ahí es, entonces los empleados viven a una distancia mayor a las 15 millas. Eso es lo que estoy planteando en mi hipótesis alternativa. El siguiente ejemplo, al menos un 60% de la población adulta de una comunidad votará en las próximas elecciones. Estoy hablando al menos, aquí está, 60% de mi población. Esto es lo que estoy mencionando, al menos un 60% de la población. Entonces planteo mi hipótesis nula. H0 es la proporción de esa población, es del 60%, va a votar, la población adulta va a votar. Y lo que voy a contrastar es mi hipótesis alternativa que menos del 60% va a votar. Estamos haciendo un planteamiento de la información que queremos corroborar. Este es el planteamiento de mis hipótesis y así voy a plantear mi hipótesis nula y mi hipótesis alternativa. Recordemos, la hipótesis nula toma el parámetro que me están dando. Aquí lo tomo, aquí está el 60% y lo estoy representando en mi hipótesis nula. En mi hipótesis alternativa lo que voy a hacer es a contrastar, dependiendo lo que quiera. Un cambio va a ser como en el primer ejemplo, lo estoy mencionando con este símbolo, que es diferente. Eso se refiere a un cambio en el parámetro. Lo puedo representar como un aumento, como lo veíamos en el ejemplo 2, aquí está representado por un aumento, o una disminución, como lo veíamos en nuestros ejemplos. Esos son los planteamientos que hacemos de nuestra hipótesis para construir nuestras pruebas de hipótesis. Ese es el primer paso que vamos a hacer para plantear nuestras hipótesis. La hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Ahora vamos a familiarizarnos con la posición en las gráficas. Para que, ¿cuándo corresponde a un aumento, un cambio o una disminución? En el primer ejemplo, vamos a determinar la región de rechazo para una hipótesis nula y vamos a definir si corresponde a una prueba unilateral derecho, unilateral izquierdo, a una prueba de una sola cola o de dos colas. En el primer ejemplo tenemos una hipótesis que me dice el parámetro, la media, corresponde a, la media me dice es menor o igual que 11. La media es menor o igual que 11. Mi hipótesis alternativa está indicando que es mayor. Por lo tanto, va a corresponder, cuando hablo de mayor, corresponde a un solo lado, es unilateral. Va a ser una prueba unilateral, como la vemos aquí. Y la zona de rechazo va a ser la parte morada. Esta es mi parte morada y esta va a ser mi zona de rechazo cuando estoy hablando de un aumento. En el ejemplo 2, como vemos aquí, estamos hablando de una proporción que es mayor o igual a 0.3. Esta es mi hipótesis nula. La hipótesis alternativa lo que me está diciendo, el parámetro es menor a 0.3. Por lo tanto, lo que quiero probar aquí en mi parámetro que me está indicando que es menor. Entonces, corresponde a la parte morada
que está sombreada, que me representa una hipótesis unilateral izquierda, y lo que quiero probar es una disminución. Eso es lo que estamos contrastando en estas dos pruebas de hipótesis. En nuestra tercera prueba de hipótesis, como vemos aquí, lo que estamos planteando es, mi hipótesis nula me dice que el parámetro es igual a 15, y el contraste, aquí viene el contraste, me dice que la hipótesis hay un cambio en el parámetro. Este cambio puede ser mayor o puede ser menor. Como no lo sé, estoy planteando una prueba de dos colas. Y de esta manera voy a identificar, cuando es un cambio corresponde a una prueba de dos colas. Cuando es una disminución corresponde a una prueba unilateral izquierdo y un aumento a una prueba unilateral derecho. Y con esto podemos hacer el planteamiento de nuestras pruebas de hipótesis. Esa es la primera parte que nosotros vamos a cuando vamos a realizar una prueba de hipótesis. Esto es la parte importante, el planteamiento que realizamos. Ahora vamos a ver que dentro de las pruebas de hipótesis tenemos que tener mucho cuidado porque podemos cometer ciertos errores. Estamos hablando que en estadística partimos de una prueba a partir de una muestra. Lo que mencionábamos al principio, si nuestra muestra no es representativa de toda la información, de toda la población que vamos a estudiar, podemos cometer ciertos errores. Y esos errores los vamos a clasificar de esta manera. Podemos rechazar H0, que es cierto, y podemos aceptar H0, que es falso. Y al plantear esto, estamos diciendo, estas son las reglas de nuestra decisión. Aceptar H0 o rechazar H0. H0 es verdadera, no hay error, y entonces estaría bien nuestra información. Pero si aceptamos H0 y es falsa, entonces estamos cometiendo un error y estaríamos cometiendo el error tipo 2. ¿En qué consiste? En que estamos aceptando la hipótesis nula, pero esta nos está proporcionando información falsa. Entonces tenemos que tener cuidado. Esto tiene relación con el símbolo que tenemos aquí, con el nivel de significancia, el cual estamos dando a nuestra prueba de hipótesis. Podemos también rechazar nuestra hipótesis nula cuando esta es verdadera, y aquí estaríamos cometiendo el error tipo 1. Rechazar la hipótesis nula cuando esta es verdadera y es falsa, no hay errores, y entonces estamos aceptando la información. Estos son los dos tipos de errores que podemos cometer cuando estamos realizando pruebas de hipótesis. Por eso es muy importante la selección de nuestra muestra, el tipo de muestra que estamos seleccionando. Volvemos a recalcarlo, que sea representativa de la información que estamos desarrollando, de la población que estamos estudiando, tiene que ser representativa. Tenemos que cuidar el nivel de significancia que vamos a utilizar y el planteamiento que estemos haciendo con la información. Esta es nuestra prueba de hipótesis. ¿Para qué nos sirve? Nos va a ayudar en la toma de decisiones, nos va a permitir, nos va a facilitar la toma de decisiones porque nos va a dar evidencia. Para que nos sea más claro, ¿cómo podemos usar estas pruebas de hipótesis? Lo que vamos a hacer es un ejemplo y a partir de ese ejemplo vamos a ir desarrollando el procedimiento para llevar a cabo una prueba de hipótesis. Y para eso, para poder realizar ese procedimiento, vamos a necesitar nuestra fórmula de Z. Recordemos, esta es la fórmula que utilizábamos para las distribuciones muestrales, la distribución normal muestral. Y para poder aceptar o rechazar nuestra hipótesis nula, vamos a calcular el estadístico, y este estadístico lo vamos a obtener a partir de nuestra fórmula de Z, donde vamos a tener X representa la media muestral, la media de nuestra muestra, y mu representa la media poblacional, nuestro parámetro, el que vamos a contrastar,
y esto lo vamos a dividir entre la desviación estándar, que va a dividir a la raíz cuadrada de n. N significa el tamaño de nuestra muestra. Recuerden que estamos trabajando con una muestra y n, eso es lo que significa el tamaño de nuestra muestra. Esta es la fórmula con la que vamos a calcular el estadístico y vamos a ver, una vez que hemos planteado, nosotros ya habíamos planteado nuestras zonas de rechazo. Este estadístico nos va a decir en qué parte cae. Si cae aquí, aceptamos la hipótesis nula. Si el estadístico cae de este lado, en esta zona de rechazo, entonces estaremos rechazando la hipótesis nula. Y para saber si aceptamos o rechazamos, vamos a utilizar esta fórmula. Estos son los elementos que vamos a necesitar para hacer nuestro planteamiento de prueba de hipótesis y para aceptar o rechazar la evidencia que se nos está presentando. Entonces vamos a trabajar con este ejemplo que tenemos aquí para ver en qué podemos aplicar nosotros nuestra prueba de hipótesis. Y nos dice, el director de una fábrica de galletas está tratando de averiguar si el peso promedio de todas sus cajas es mayor a lo indicado en el empaque. En caso contrario, tendrá que llamar al técnico para que realice un ajuste en la máquina de llenado. En esta fábrica se dedican a llenar cajas de galletas. Y hay una especificación porque incluso en los empaques dice, esta caja contiene un peso neto de tanto. Hay veces en que las máquinas están mal calibradas y pueden ser mayores o menores el peso de esos empaques. Entonces necesitamos definir si está alterado ese peso y si es necesario tenemos que ajustarlo. Por eso nos dice aquí si necesitamos hacer el ajuste. Entonces lo que vamos a hacer es una prueba de hipótesis. No podemos pesar todas las galletas porque nos llevaría mucho tiempo. Lo que vamos a hacer es a seleccionar. Aquí nos están planteando, las normas del sector indican que la media poblacional, esto lo vamos a retomar, es igual a 16.1. Eso es lo que estamos planteando aquí en nuestro ejemplo. La media es de 16.1. Y vamos a seleccionar una muestra. Recordemos, no podemos tomar todas las cajas de galleta. Entonces vamos a tomar una muestra. Esa muestra es de 25. Recuerden, N representa el tamaño de mi muestra. Aquí lo están indicando, 25 cajas de galletas. Luego, la media muestral de esas 25 cajas que hemos seleccionado, calculamos la media. Y la media muestral de esas 25 cajas nos dio 16.3. Y con una desviación estándar, este también es un parámetro poblacional, nos dice 0.08. Esta es la información que nos están planteando. Necesitamos revisar de estas 25 cajas de galletas si corresponden, tiene una media, estas 25 de 16.3. Todas las cajas de galletas tienen una media de 16.1. Estos son los datos y también me están indicando hay un nivel de significancia de 0.05. Esta es información importante y a partir de esta información que tenemos, nosotros vamos a plantear nuestra prueba de hipótesis. Para hacerlo, lo primero que tenemos que hacer, el primer paso para una prueba de hipótesis es hacer el planteamiento. Necesitamos plantear H0, este lo voy a poner acá, H0 y H1. Este es el primer paso que nosotros tenemos que hacer en nuestra prueba de hipótesis. Definir nuestra hipótesis nula y nuestra hipótesis alternativa. La hipótesis nula, ¿de dónde la vamos a tomar? Siempre vamos a recurrir al parámetro al que nos están proporcionando, que nos dice la media es igual a 16.1. Por lo tanto, puedo decir que mi hipótesis nula es 16.1.
y lo que quiero hacer es un contraste. Me faltó aquí indicarles en esta parte que es la media es igual a 16.1. La media, lo que voy a decir es un cambio de 16.1. Lo que estoy indicando en mi prueba de hipótesis es que voy a probar un cambio en el parámetro. Ya sabemos que cuando estamos planteando esto, al decir que hay un cambio en el parámetro, entonces la prueba de hipótesis que vamos a hacer corresponde a una prueba de 2 colas. Vamos a tener 2 regiones de rechazo para nuestra prueba, porque lo planteamos en nuestro parámetro. Ese es el primer paso. El segundo paso nos dice establecer el nivel de significancia. El nivel de significancia nos va a decir qué tanto vamos a tomar de esta parte. Y ese nivel de significancia nos lo da alfa 0.05. Ese va a ser nuestro nivel de significancia. Después, determinar los resultados obtenidos de nuestra muestra. Este es el paso 3. Determinar los resultados obtenidos. N igual a 25, que es el tamaño de mi muestra, la media muestral y la desviación estándar, que me da 0.08. Estos son los datos que ya tengo. Hasta aquí llevamos 3 pasos. El planteamiento de nuestra hipótesis, el nivel de significancia y los datos que estamos obteniendo. Vamos a plantear el paso número 4. Y vamos a obtener el valor de Z. El valor de Z nos va a representar estos puntos que nosotros estamos dividiendo. Necesitamos determinar, obtener esas regiones. Estos son los puntos que necesitamos obtener. Y a esos puntos les vamos a llamar Z alfa entre 2. Estos son los datos que nos van a permitir delimitar la región de aceptación y la región de rechazo. Este va a ser negativo y este va a ser positivo porque son 2 regiones. Y estamos hablando que el nivel de significancia es 0.05. Como tenemos 2 lados, el 0.05 lo vamos a dividir entre 2 porque corresponde a una prueba de 2 colas para obtener los 2 lados. Por eso es importante cuando hacemos el planteamiento definir qué tipo de prueba de hipótesis vamos a plantear. Como se trata de una prueba de 2 colas, el nivel de significancia se va a distribuir entre estos 2 lados. Y una vez que tengo eso, lo que voy a hacer es aplicar esta fórmula. 1 es menos alfa entre 2, que es lo que planteé aquí, va a ser igual, lo que estoy diciendo es, divide, ¿por qué 1? Porque toda esta zona, todo esto recordemos que vale 1, de ahí estoy tomando el 1, entonces es 1 menos 0.05, que es mi nivel de significancia, y los estoy dividiendo entre 2 porque corresponde a 2 lados, me va a quedar un nivel de 0.975. Esta es mi probabilidad. Yo ya obtuve esta probabilidad y yo ya sé que es estos puntos. Para ahora lo que voy a hacer es, voy a borrar esta parte porque necesitamos, con este resultado que estamos obteniendo, buscarlo en nuestra tabla de distribución. Si me presentas aquí está, si me muestras la presentación, por favor, para buscar nuestra tabla de distribución. Aquí está nuestra tabla de distribución. Aquí estamos representando en esta parte un fragmento de la tabla de distribución de Z para poder identificar el 0.975 que nos resultó de nuestra gráfica. Y como esto nos está dando probabilidad, lo voy a identificar en esta parte. En la parte de adentro, todo esto que nos está dando nuestra gráfica es la probabilidad.
voy a identificar este término que está aquí, 975. Si lo ubican, aquí está en mi tabla de distribución el 975 que corresponde a este. ¿Cómo lo forman? Recordemos que en las tablas de distribución la primera columna me representa el entero y el primer decimal. Y si lo vemos aquí, me voy a mover un poco, aquí lo vemos, es el 1.9. Y luego en la primera fila, que está en la parte de arriba, representa el 0.06, lo que forma el número 1.96. Este 1.96 es el que corresponde a esta zeta alfa entre 2.96. De aquí obtuve el 1.96. Uno es negativo, va a ir de menos 1.96 a 1.96 positivo. Estas son las dos regiones que yo estoy estableciendo. Son los puntos en los que yo voy a decidir si acepto hipótesis nula o rechazo la hipótesis nula. Aquí tengo el 1.96. Este es el paso 4, donde estoy estableciendo el nivel de las zonas de rechazo y la zona de aceptación, el 1.96. Es aquí donde tenemos ya nuestra región de aceptación y rechazo. Ahora vamos a determinar el estadístico. Una vez que ya definí las zonas de aceptación y de rechazo, ahora vamos con el cálculo del estadístico. ¿Se acuerdan de nuestra fórmula de Z? La voy a poner en esta parte de abajo para que ustedes la puedan apreciar. Z es igual a X media de la muestra que divide a la desviación estándar entre la raíz cuadrada de n. Este es el valor de z, este es mi estadístico y voy a calcular este valor de z. El resultado lo voy a contrastar con estos valores que yo ya tengo aquí. Para poder calcular z, lo que voy a hacer es sustituir estos datos que teníamos en el punto 3, donde definíamos los valores de nuestra muestra. Y me va a quedar de esta forma. La media muestral, 16.3, menos la media poblacional, que es 16.1, entre la desviación estándar, que es 0.08, que divide la raíz cuadrada de n, que son 25 casas. 25 cajas de galletas, aquí están. Lo que yo voy a hacer entonces es resolver esta fórmula. Les recomiendo comenzar con la raíz cuadrada de 25, sacar la raíz cuadrada de 25, que nos va a dar 5, dividir 0.08 entre 5 para obtener este resultado. Después restar 16.3 menos 16.1 y dividirla con el resultado que obtenemos. Y esto nos va a dar 12.5. Este es nuestro resultado de Z. Este es el que vamos a contrastar con estos parámetros. Aquí nosotros estamos planteando un intervalo que va de 1.96 a 1.96 positivo. El 12.5, este resultado, si lo llevamos a esta gráfica, pues nos va a dar como por aquí. Va a quedar dentro de las zonas de rechazo. Entonces, lo que vamos a hacer con nuestra prueba de hipótesis es decir, esto es mayor, este resultado es mayor en esta zona, por lo tanto, este no se cumple y este sí se cumple. Rechazamos la hipótesis nula que plantea el peso de las cajas de galletas es igual a 16.1. Tenemos evidencia que nos dice no, el peso de las galletas es diferente a 16.1. Por eso estamos rechazando la hipótesis nula y estamos aceptando la hipótesis alternativa. Y este es el procedimiento para hacer una prueba de hipótesis. ¿Qué nos está informando la prueba de hipótesis?
que tenemos evidencia para decir que de esta muestra de 25 cajas de galletas, hay evidencia para decir que la máquina está mal calibrada, que necesitamos ajustar la máquina para que el llenado sea de 16.1 como se especifica en la norma. Para eso nos sirvió la prueba de hipótesis, para contrastar la información que tenemos y tener una mayor evidencia para saber si lo que estamos haciendo es correcto o no. Y aquí nos está dando evidencia de que la caja de galletas es diferente al peso que nos están indicando. Por lo tanto, tendremos que hacer un ajuste. Este es el procedimiento de la prueba de hipótesis. Tenemos cuatro pasos. El primero, el planteamiento de nuestra prueba. Este es importante para definir qué tipo de prueba estamos presentando. Aquí planteamos un cambio, por lo tanto corresponde a una prueba bilateral, a una prueba de 2 colas. Vamos a tener 2 zonas de rechazo. Segundo, definimos el nivel de significancia. ¿Qué tanto vamos a definir las zonas de rechazo? Y aquí estamos diciendo con este nivel de significancia que estamos hablando de un 95% de certeza de que va a caer nuestro parámetro en la hipótesis alternativa. El paso 3 consistió en plantear nuestros resultados que teníamos de la muestra. Esta es la media poblacional, este es el tamaño de la muestra que seleccionamos, esta es la media que obtuvimos a partir de esta muestra, esta es la desviación estándar de la muestra de la población. Con esta información nosotros hicimos el planteamiento de nuestra hipótesis, calculamos los estadísticos, aquí los tenemos, y una vez que tenemos los estadísticos, las zonas de aceptación y de rechazo, calculamos el valor de Z, y este valor nos permite aceptar o rechazar la hipótesis nula. Este es el procedimiento para poder hacer el planteamiento de nuestras pruebas de hipótesis. Vamos a ver entonces otro ejemplo para que les quede más claro cuál es el procedimiento que vamos a seguir. Permítanme borrar esta información para que pasemos a un nuevo ejemplo. Ahora vamos a ver, en este planteamos una prueba de hipótesis de 2 colas. Vamos a plantear el siguiente con una sola. Vamos a plantear uno unilateral para que vean cómo cambia, lo único que cambia al hablar de una prueba unilateral. Déjenme borrar esta parte para poder pasar al siguiente ejemplo, el cual nos dice vamos a hacer el planteamiento de otra prueba de hipótesis y podemos ir viendo la importancia que tienen estas pruebas de hipótesis, porque nos van a facilitar la toma de decisiones, nos van a dar argumentos para poder nosotros tomar decisiones sobre la información que estamos obteniendo y a partir de esta muestra decidir sobre toda una población. En el caso de las galletas planteábamos para el ajuste de las máquinas, el llenado. Ahora vamos a tener una muestra aleatoria de 100 muertes registradas en México el año pasado. Esas muestras tenemos un promedio de vida. Lo que queremos saber ahora es el promedio de vida de la población y me dice que de esas tomamos 71.8. Suponga que una desviación estándar poblacional, esto que estoy planteando es el promedio de 100 muertes que se registraron, entonces es una muestra. Me dice que 100, entonces N es igual al tamaño de mi muestra y también me dice que hay una desviación estándar que es de 8.9 años, que puede ser mayor o menor a esa edad y
el promedio de vida de la población me está diciendo que hoy en día es mayor de 70 años. Entonces estoy diciendo que el promedio de vida es mayor a 70 años. Con un nivel de significancia vamos a utilizar el 0.5. Aquí está mi nivel de significancia, 0.05. Y con esto vamos a resolver nuestra prueba de hipótesis. Recordemos, el primer paso para resolver la prueba de hipótesis es el planteamiento de nuestras pruebas de hipótesis. La hipótesis nula va a tomar el parámetro que me dice la media es igual a 70 años, aquí lo estoy planteando. Y lo que quiero probar en mi contraste es que la media sea mayor a 70 años. Aquí estoy hablando de un aumento en el parámetro. Aquí me lo está indicando, quiero un aumento en el parámetro. Por lo tanto, va a corresponder a una prueba unilateral, a una sola cola, porque lo que quiero probar es el aumento en el promedio de vida de la población. Entonces lo que voy a hacer es hacer mi planteamiento. Aquí ya tengo mi hipótesis nula. La gráfica donde me está representando un incremento va a corresponder a esta zona de rechazo y todo lo demás corresponde a la zona de aceptación. Aquí es importante lo que les mencionaba porque ahora solo tenemos una región de aceptación, y una de rechazo. Por lo tanto, mi nivel de significancia 0.05 solo corresponde a un lado. Aquí ya no lo voy a dividir entre dos porque solo es un lado. Entonces es 1 menos 0.05 y va a ser igual a 0.95. Este resultado que estoy obteniendo es el que me va a permitir definir en mi gráfica, aquí lo vemos, esta zona. ¿Se acuerdan? Z alfa entre 2 va a ser nuestro punto en el cual vamos a aceptar o a rechazar nuestra hipótesis nula. Con este valor lo vamos a buscar en las tablas de distribución de Z y en las tablas de distribución, si lo vemos, Z corresponde a 1.645. Este es el resultado de este valor en tablas. Entonces, aquí lo vamos a indicar en este punto 1.645. Este es el valor que nos va a dividir la zona de aceptación y la zona de rechazo. Con esta información, recordemos, vamos a calcular el valor de Z. Z va a ser igual, recuerden, les pongo la fórmula para que no la olviden, la media muestral menos la media poblacional entre la desviación estándar que divide la raíz cuadrada de n. Y con esto sustituimos nuestros datos, la media poblacional 71.8 menos 70 entre desviación estándar 8.9 que divide a la raíz cuadrada, el tamaño de muestra era 100, aquí está, y con esto hacemos los cálculos correspondientes y el resultado nos va a quedar 2.02. Este es nuestro dato, este Z que nos queda 2.02 y este es el valor del punto donde está la región de aceptación y de rechazo. Lo vamos a contrastar 1.645. Estos dos son los valores que estamos contrastando, estos dos. Este podemos observar que es mayor a este, por lo tanto el resultado va a quedar de este lado. Nos está indicando que nuestro planteamiento de las hipótesis nulas, que la edad, nuestra hipótesis alternativa decía, la edad promedio es igual a 70, no se cumple. ¿Por qué? Porque está en la zona de rechazo. Entonces la hipótesis alternativa donde decíamos que la media era mayor a 70, sí se cumple. Entonces
rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa. Y estos son los procedimientos para poder realizar nuestra prueba de hipótesis. Con esto vamos a concluir con nuestro tema. Aquí estamos con los resultados. Entonces vamos a la etapa de preguntas. Si tienen ustedes alguna pregunta en la que quieran realizar. ¿Qué es una prueba de hipótesis? Entonces, una prueba de hipótesis es un procedimiento. Es un procedimiento que vamos a realizar para poder contrastar la información que nos están proporcionando y poder aceptar nuestra hipótesis nula o nuestra hipótesis alternativa. Es un procedimiento que nos va a dar evidencia para poder tomar una decisión. No nos va a decir qué es lo que vamos a hacer, pero sí nos da evidencia para poder nosotros tomar una decisión. Esa es la prueba de hipótesis. Un procedimiento que nos dé evidencia suficiente para poder tomar una decisión. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la utilidad de las pruebas de hipótesis? Nosotros veíamos diferentes ejemplos en una empresa. Por ejemplo, aquí nosotros estamos contrastando en el segundo ejemplo sobre la población. La prueba de hipótesis nos va a permitir plantearnos, por ejemplo, en la población, si nuestra esperanza de vida es mayor a 70 años, entonces, ¿qué medidas podemos tomar a partir de estos resultados? Nos sirve para poder nosotros tener evidencias de qué es lo que vamos a hacer, qué podemos decisiones tomar y qué medidas vamos a tomar a partir de estos resultados. Esa es la utilidad de las pruebas de hipótesis. Además de tener además se pueden utilizar en cualquier área, en cualquier ámbito de estudio en los que ustedes se desenvuelven. Lo pueden utilizar para mercadotecnia, cuando quieren hacer el lanzamiento de un nuevo producto, en las empresas para tomar decisiones sobre procesos productivos. En muchas áreas podemos estar utilizando las pruebas de hipótesis. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el procedimiento para realizar las pruebas de hipótesis? Primero, el planteamiento de nuestras hipótesis. Necesitamos plantear la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Ese es el primer paso. Segundo paso es definir los resultados que tenemos de nuestra muestra. El tercer paso es el nivel de significancia, porque esto nos va a establecer las zonas críticas, las zonas de aceptación y de rechazo. El paso 4 consiste en el cálculo del valor de Z, lo que planteábamos aquí. Z es igual a la X media, la media, entre la desviación estándar que divide a la raíz cuadrada. Este es el cuarto paso, y una vez que tenemos este resultado, podemos hacer el contraste con el resultado que estamos teniendo. Esos son los 4 pasos que necesitamos para poder definir el procedimiento de nuestra prueba de hipótesis. Siguiente pregunta. ¿Qué tipos de errores pueden cometerse en una prueba de hipótesis? Lo planteábamos, el error tipo 1, que consiste en rechazar la hipótesis alternativa cuando esta es correcta, y el error tipo 2, que consiste en aceptar la hipótesis nula cuando esta es falsa. Esos son los 2 tipos de errores que podemos cometer en una prueba de hipótesis. Por eso es muy importante la selección de la muestra, el tamaño de muestra que estemos seleccionando para minimizar este tipo de errores que podemos cometer. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Las pruebas de hipótesis contribuyen a la toma de decisiones? Sí, son una herramienta indispensable. Actualmente
se vuelven indispensables el contar con un procedimiento estadístico y elaboración de pruebas de hipótesis para que nos proporcionen evidencia suficiente para la toma de decisiones. Entonces, se vuelven una herramienta indispensable en la toma de decisiones, las pruebas de hipótesis, sí, y facilitan esa toma de decisiones porque nos dan evidencia suficiente para saber qué decisión vamos a tomar. La siguiente pregunta. ¿En dónde la podemos utilizar? En prácticamente todos los ámbitos de estudio. Actualmente, con el uso de paquetes estadísticos, con el avance en las computadoras, ha facilitado mucho el manejo de la estadística y el uso de esta herramienta se ha facilitado en prácticamente todas las áreas. En todos los ámbitos de estudio se utilizan estas pruebas de hipótesis, porque les mencionaba, es una herramienta útil, necesaria para tener evidencia al momento de tomar una decisión. Cuando vamos a tomar una decisión de si lanzamos un nuevo producto, si la campaña de publicidad funciona, si el proceso productivo es el correcto, para tener toda esa información y transformarla en una herramienta que nos facilite la toma de decisiones, intervienen las pruebas de hipótesis. Por eso se utilizan en prácticamente todos los ámbitos el uso de las pruebas de hipótesis. Siguiente pregunta. Con esto concluimos. Entonces estamos concluyendo nuestra clase de prueba de hipótesis. Espero que les haya gustado. Es un tema muy interesante y espero verlos pronto. Muchas gracias, les agradezco su atención.